pero que todo, sin duda, es una responsabilidad nuestra. Ahora, como esos zánganos políticos son una responsabilidad nuestra, pues la solución también es una responsabilidad nuestra. Hemos llamado el conversatorio de esta noche ¿Cómo sanan los países? Así como el de hace 15 días se llamó ¿Por qué fracasan? Si bien los países fracasan porque se convierten en sociedades netamente extractivistas, y vimos cómo muchos movimientos políticos y gobiernos les interesa es crear una sociedad extractivista, y vimos la diferencia entre la economía de los Estados Unidos y de Norteamérica, lógicamente pues excluyendo a México, hablamos de Estados Unidos y Canadá, que fueron sociedades que no fueron extractivistas, porque los ingleses no llegaron a sacar, llegaron a aportar. De hecho, los ingleses, estas legiones que llegaron a los Estados Unidos, pedían a Inglaterra que les mandara personas útiles, o sea, que les mandaran carpinteros, jardineros, plomeros, ingenieros, médicos, veterinarios, que les mandaran personas a aportar. Pero a América, lo mismo que al África, llegaron personas a sacar, por eso se llama a extraer, por eso se llama extractivista. Y somos una sociedad muy joven, de escasos, ¿qué? 300 años, 500 años, qué sé yo. Y desafortunadamente, pues somos un bebé apenas caminando, que todavía ese extractivismo es el que reina en la sociedad actual y es el que hace que nuestros países caminen tan mal desde la misma política. Ahora hace poco estaba oyendo una denuncia sobre los congresistas más ausentes. Entonces yo no sé cómo se hacen nombrar congresistas y luego brillan por su ausencia en el Congreso. Dios mío, entonces uno dice, ¿para qué se hicieron nombrar? ¿O qué les importa el país? Pues lo están desangrando, simplemente lo están desangrando. Y después nos quejamos del pueblo, de todos en toda su dimensión, del pueblo en toda su dimensión. Y de eso queremos hablar entonces, cómo sanan los países. Alejo, muy buenas noches. Yo creo que este conversatorio queremos centrarnos en que sea una respuesta a esos dos anteriores de el reino de la indiferencia y por qué fracasan los países. Yo creo que la gente se merece que demos una respuesta. Alejandro, buenas noches, amigo. Ivancho, muy buenas noches para ti y quiero hacer énfasis en algo que dijiste ahorita que me parece supremamente importante. Hoy nos tocó con café. Les fue que nos regañaron, entonces ya nos tocó echar el whisky en taza. Desde México nos regañaron. Y calentarlo. Y yo no saludé a la gente. No, aquí tenemos ya la gente, ya la vamos a saludar. Vamos a brindar con café. Miren, hay algo importante y es que Iván lo decía hace poco, y es que estos conversatorios no están basados ni en la opinión de Iván ni en la opinión mía. Puede que en algún momento demos un punto de vista, pero cada 8 días nosotros definimos cuál va a ser el conversatorio y nos sentamos a estudiarlo, lo preparamos, leemos, vemos videos. Entonces les queremos dar esa tranquilidad. Esto no es un tema de qué opina Iván y qué opino yo. Un parecer. Sí. No es un parecer. No, es que a mí me parece, nosotros queremos manejar este tema con mucha responsabilidad y no queremos hablar de un parecer. Sí, entonces me pareció muy importante ese comentario, Ancho, y quería resaltarlo, que la gente sepa que no es simplemente el punto de vista, sino que es un tema muy bien preparado. Y el tema, digamos, que ha ido tomando fuerza porque nace de toda esta situación que estamos viviendo en América Latina, de lo que está pasando en Colombia, pero la responsabilidad de la Escuela de la Riqueza no es vender el drama, que es real, existe en América Latina, sino llegar al punto de cómo, a través de la filosofía de la escuela, podemos entregar herramientas para que haya un cambio a nivel individual. Sí es cierto que este problema se detona
a raíz de las instituciones, a raíz de la economía extractivista, de ese capitalismo salvaje y voraz que depreda sin tener en cuenta qué daña. Hay unas instituciones responsables, pero también una microresponsabilidad de cada uno de nosotros y cómo nos vamos convirtiendo en estos líderes de los que vamos a hablar el día de hoy, Juancho. Claro, y también pues cómo va evolucionando toda esta política en manos de tanto zángano, sanguinario de los países, que no es de Colombia, de los países. Desde ese mapa ustedes observarán un fenómeno que queremos compartir, que nosotros nos pusimos a pensar en él y que lo queremos compartir esta noche. Es decir, de dónde nacen muchas cosas. Yo quería dar una claridad también, Alejo, con respecto al conversatorio, cuando decías que no es el parecer de nosotros, que lo estudiamos, y lo estudiamos con devoción y con mucha dedicación. Quería decir también que, aparte de que lo estudiamos, no buscamos en lo más mínimo, como bien dijiste, generar una opinión, pero más allá de eso, nosotros queremos es generar un nivel de conciencia en las personas con nuestras ideas, para que cada quien tenga un sentido crítico. Es decir, queremos desarrollar pensamiento crítico. Mira que hay una palabra que se repite mucho en el chat y es la palabra reflexión. Qué bueno. Estamos logrando ese propósito. Estamos logrando ese propósito, sí. Ivancho, con respecto a este tema que veíamos del mapa, que es una reflexión que hicimos tú y yo, nos dimos cuenta de varios aspectos. Primero es que el origen de la humanidad, el origen del ser humano, sí, se da en África. Se da en África, correcto. Es en unos lugares en África donde empiezan a encontrar las primeras civilizaciones de Homo sapiens o Homo erectus o todos estos primeros hombres que caminamos en dos pies y que empieza ya un desarrollo del cerebro y una cantidad de cosas. Y el origen de la esclavitud se da en África. Es curioso. No, ahí es donde empezamos a amarrar esto. Si trazamos una línea por la mitad de ese mapa mundi. Ahí está trazada. No sé si la alcanzan a ver ustedes en sus pantallas, en sus celulares, pero ahí está trazada una línea que está en un blanco un poco más intenso. Sí. Ahí está una línea trazada. Si dividiéramos esa línea, por la parte inferior de la línea vamos a tener a los países de Centroamérica, de Suramérica, a África, los países de la Indochina, el Medio Oriente, vamos a tener los países, y nos damos cuenta han sido los países más oprimidos, los países más esclavizados, los países con mayores índices de violencia. O sea, hay una serie de características que no se sabe por qué. Si te das cuenta, Iván, para uno subir a los países de arriba necesita visa, pero para que los países de arriba vengan a los países de abajo no necesitan visa. Exactamente, es una de las características o de las condiciones. Son factores que hay que ir analizando y amarrarlos. Sí, y amarrarlos. Como por qué el tráfico de esclavos venía de Inglaterra. El tráfico de esclavos. Los recogía en África y los iba descargando en las islas donde iba llegando para entregarlos en Norteamérica y en Centroamérica. Y acuérdense cómo se generó el tráfico de esclavos, cómo se generaba la esclavitud. Y era el sometimiento de los ingleses con el opio. Sí, eso es China. Eso es importante. Y a China. Y era el sometimiento con el opio con el fin de generar un dominio y un poder absolutamente explícito, minimizando al otro. Siempre detrás de eso el telón de fondo era la economía extractivista. Correcto, eso es fundamental. La economía extractivista viene de arriba. Con un problema más grande, Iván, que aquí nos vamos acercando un poco al tema del apartheid. Vengo, te divido, te saqueo, te ultrajo, te maltrato y te echo la culpa.